MSI ha sacado una laptop gamer precio-calidad. Sí, señores, ha sacado la GF63, esta laptop que tenemos aquí, que realmente por su precio tiene pero muy buenas características y sobre todo muy buen hardware. Pero vamos a averiguarlo en un unboxing y un extenso review aquí en el canal para saber si realmente vale la pena pagar un precio tan bajo y tener una máquina tan buena. Todo eso y más aquí en TechCa. Como siempre, déjenme recordarles que si tienen algún unboxing o algún review o incluso alguna comparativa en específico, háganmela saber aquí abajo en los comentarios y lo traeremos lo más pronto posible al canal. También les recuerdo nuestras redes sociales, Instagram y Twitter, en las cuales ustedes pueden seguirnos y estar más pendientes del mundo gamer y también, lógicamente, ayudarnos en encuestas y preguntas para nuestros próximos reviews. Y bien, ustedes estarán preguntando, Kelvin, ¿por qué trajiste este tipo de laptop precio-calidad? Pues bien, porque si ustedes lo recuerdan en videos anteriores, que hicimos un video del Asus ROG, que es una laptop que tenemos aquí en la parte de arriba, les dejo la etiqueta, que fue muy buena, pero que lamentablemente la mayoría de comentarios fue, Kelvin, necesito vender un riñón para comprar esa computadora. Así que, pues bien, les acabo de traer una máquina que cuesta exactamente la mitad de su valor. Así que vamos a ver si realmente las características y sobre todo su hardware es realmente tan bueno como para jugar en él. Aunque realmente ya lo hemos probado anteriormente y les puedo decir que cualquier tipo de juego lo corre perfectamente. Pero sin más preámbulos, comencemos de una vez con nuestro unboxing. Y bien, a diferencia de otros unboxings, no vamos a ver el detallado de esta caja porque, como pueden notar, la caja es totalmente en negro con el logo de MSI nada más. Así que pues vamos directamente a abrirla por la parte de aquí de esta pestaña. Y vamos a encontrar nuestra computadora. Vamos a abrir por este lado. Vamos a sacar un pequeño protector que está encima de él. Y vamos a sacar la computadora como tal. La vamos a colocar aquí a un lado. Y vamos a encontrar que por el lado izquierdo tiene nuestro cable estándar de energía. Y por la parte de abajo tiene el cable cargador. Realmente no trae ningún tipo de accesorio la caja ni nada. Así que pues simplemente vamos a colocarla aquí a un lado rápidamente y vamos a ver nuestra computadora. Y bien, ya teniendo nuestra laptop aquí en la mesa, podemos notar primero que el cargador es un cargador bastante estándar. O sea, se nota que es un cargador básico, pequeño, no es tan pesado ni tan grande como los cargadores normales de todas las laptops gamer. Ese es bastante estándar y tiene un cable aproximadamente como unos 3 metros y su cable lógicamente de poder. Entonces, por un lado está bien por aquí, vamos a dejarlo a un lado y vamos a concentrarnos en nuestra laptop. Primero, en la parte de arriba tenemos un tipo de diseño como si fuera cepillado, que aclaro, no es metálico, es de plástico, está totalmente hecho en plástico la computadora, pero tiene ese tipo de rayado y su logo de MSI enfrente como lo caracteriza. En la parte de atrás tenemos el mismo diseño como rayado metalizado, pero que realmente es en plástico, y su sistema de ventilación que es bastante decente para este tipo de computadora. Ahora, mantiene el diseño clásico que ellos tienen siempre en la parte de abajo, como diría yo, como alienígena, como espacial, algo así. Es un diseño que a mí, en parecer, en lo personal, me gusta. Se ve bastante chévere. Ahora, por otro lado, la computadora sí es bastante delgada. Se ve que es bastante delgada para ser una computadora gamer y para tener tarjeta de video. Así que pues eso se le agradece, pero no sabemos si eso podría tener como algún problema con sistemas de ventilación o recalentamiento. Ya lo vamos a probar más adelante. Pero por ahora vamos a mirar qué puertos tenemos para conectividad tanto en la izquierda como en la derecha. Por ejemplo, en la parte izquierda tenemos el puerto USB 3.0 y al lado tenemos la conexión de energía para enchufar. Y lógicamente también un poco en la parte de atrás tenemos un sistema de ventilación bastante amplio para, me imagino, que la tarjeta de video. Por el lado derecho tenemos dos conectores plug, uno para audífono y uno para micrófono por independiente y dos puertos USB 3.0. Adicional también tenemos un puerto USB-C y tenemos nuestra conexión de internet de cable LAN. Y por la parte de atrás tenemos una conexión HDMI y a su lado posterior tenemos un sistema de ventilación también bastante amplio y bastante decente para nuestra computadora. Y bien, ahora vamos a abrirla y vamos a ver el teclado y todo su diseño interno, qué tal está. Pues bien, vamos a quitar aquí el manto, que siempre se lo recomiendo, nunca lo boten, siempre tenganlo en su mano y colóquenlo siempre encima cada vez que lo van a cerrar para que las teclas con el tiempo no se peguen a la pantalla. Ya les he dicho en otros videos anteriores, así que obsérvenlo porque es un buen consejo, créanme.
Bien, ¿qué podemos ver en la computadora? Primero, el diseño de las teclas ya viene en color rojo como tal, o sea, no es como que es un RGB ni nada, o sea, ya viene implantado en su tinte rojo como tal. El espacio está bastante amplio de las teclas hacia las partes de los lados y su botón de encendido está totalmente a un lado posterior independiente de las teclas. El mismo sistema como de rayado metálico, que vuelve a claro que es plástico, también se ve en la parte interior un poco menos profundo, pero se alcanza a ver el mismo diseño. Ahora, la pantalla no tiene un borde tan delgado como otras computadoras, este tiene un borde bastante grueso y a diferencia de la computadora que vimos anteriormente, la Asus ROG, sí tiene cámara web en la parte de arriba. El borde es bastante grueso también en la parte de abajo y tiene sobremarcado su logo, lógicamente, de MSI. Ahora, su touch mouse. Este touch mouse como tal es bastante suave, es bastante bueno, es un poco pequeño, a mi gusto personal es un poco pequeño, pero sus clics sí están bastante sensibles, entonces se ve bien. En la parte de las funciones de las teclas, ¿qué les puedo decir de funciones de teclas? Es que no tiene muchas que digamos. Es más, técnicamente les puedo decir que tiene funciones de teclas básicas como cualquier otro tipo de computadora. Ahora, en estos momentos ustedes deben estar mirando la computadora y escuchándome diciendo, Kelvin, esta computadora se ve como bastante normal o bastante básica, simplemente tiene unas teclas rojas pintadas como para que se vea un poco gamer. ¿Realmente vale la pena? Pues bien, ahora sí vamos a encenderla, vamos a ver con qué velocidad contamos de arranque y vamos a ver sus características completas de hardware para saber qué otras funciones o qué otros alcances tiene esta computadora para nuestros juegos. Bien, ahora teniendo nuestra laptop conectada, vamos a hacer nuestro clásico test de arranque. Vamos a ver con qué velocidad contamos para arrancar. Así que vamos a darle clic aquí al botón en estos momentos y vamos a contar con nuestro clásico cronómetro de aquí arriba. Vamos a darle clic 1, 2. Bien, como pueden notar, sí está bastante rápido, bastante rápido en el arranque, así que podemos notar que la parte de hardware es buena. Pero y bien, ¿qué hardware es el que estamos contando? Pues bien, empezamos nada más que con un procesador Core i5 de décima generación 10500 de 2.4 GHz, una tarjeta gráfica GeForce GTX 1650 de 4 GB DDR6, un disco sólido de 256 GB, una memoria RAM de 8 GB, Wi-Fi 6 y Bluetooth, una batería litio M6K que aproximadamente dura 4 horas, una pantalla IPS Full HD de 15.6 pulgadas y una webcam 2.5 megapíxeles. Como pueden notar, tiene varios recursos de hardware buenos y otros a mejorar un poco más, pero que creería yo que con el tiempo, ya después de pronto un poquito más de dinero, cuando puedas ahorrar, puedes incorporar un poquito más, sobre todo por ejemplo la memoria RAM, que la veo un poco escasa. Pero con respecto a procesador y tarjeta gráfica, que es lo más difícil de cambiar en una laptop, la verdad yo creería que está bien, está justa, está suficiente para trabajar o para jugar. Correría cualquier tipo de juego, la verdad sí. Incluso vamos a colocarlo a prueba ahora mismo con uno de los juegos más famosos y los que más utilizamos normalmente. Y bien, como se pueden dar cuenta, tenemos las gráficas al 100%, tenemos todo al tope. Entonces estamos probando al máximo lo que es la tarjeta de video y lo que es el procesador y la RAM. Así que como se pueden dar cuenta, fluye bastante bien por ahora. Comenzando, vamos a ver qué tal está dentro del juego ya como tal. Y bien, como pueden notar, los gráficos están trabajando perfectamente. La tarjeta no tiene ningún problema, responde a la perfección. Incluso aquí estamos trabajando con 144 FPS. Y bien, como pudimos notar en la computadora, corre bastante bien y muy decente todos los videojuegos. Así que realmente yo creería que sí vale mucho la pena. Ahora, en parte de AutoCAD y en parte de 3D Max para diseño gráfico y arquitectura también trabaja muy bien.
Ahora, lo único de pronto malo es de que su memoria RAM sí es muy poca, pero en un futuro le puedes ampliar a unas 16 GB fácilmente. Y el otro punto malo es que no tiene RGB, solamente tiene iluminación roja como tal. Pero en sí, la máquina física aguanta bastante para tus videojuegos, así que sí se les recomiendo perfectamente por precio-calidad. Y es que estamos hablando de $760 en el mercado actualmente en Estados Unidos. Ahora, en sus países, Mercado Libre y Amazon me los dan más o menos a estos valores. Así que realmente yo creería que sí vale la pena para hacer una máquina para comenzar en el mundo gamer. Sí está muy bien equipada y se está muy bien dotada para todas las referencias de diseño gráfico, arquitectura, juegos y demás. Entonces se las aconsejo 100%. Ahora, si les ha gustado este video y les encantó esta computadora, por favor regalen un like y no olviden suscribirse en el botón rojo de aquí abajo si no lo han hecho. Les recuerdo nuestras redes sociales, Instagram y Twitter, para que nos sigan y estén más pendientes del canal. Los dejo, nos vemos la próxima semana. Un fuerte abrazo. Chao.